Dando continuidad a lo que es pues este plan contingencial en referencia a la asignatura de Comercio Internacional del segundo semestre de la licenciatura en Comercio Internacional, pues continuamos con las clases virtuales, ¿no? Bueno, el siguiente punto que necesitamos ver, que analicemos, es el punto de integración comercial o integración económica también conocido. Este es el 5.0 del plan de la asignatura, ¿no? Entonces, para poder iniciar con todo esto de todo lo que es la integración económica, es necesario siempre saber cuáles son los fundamentos, de dónde nace, de dónde viene todo esto de la integración económica. Y en sus referencias históricas, pues tenemos que abordar desde las culturas de los fenicios, los babilónicos y los egipcios. ¿Por qué? Porque cuando estas culturas predominaban en el área oriental y medio oriental del mundo, ellos fueron los primeros en realizar comercializaciones entre esas mismas, llamarle culturas en ese entonces, pero al mismo tiempo también ellos tenían sus mismas políticas económicas fortalecidas dentro de lo que eran sus mismas ciudades, ¿no? Ya fundamentadas. ¿De qué tipo? Bueno, los acuerdos que ellos tenían en cuestión de materia de integración era que hacían intercambios comerciales entre ellos mismos a manera de trueque, en donde, por ejemplo, de las cosas que hemos analizado dentro de mi clase, que son las ventajas comparativas y las ventajas absolutas, ellos tenían ciertos productos en los cuales las otras culturas no las tenían, por lo tanto el producirlas les costaba muchísimo, muchísimo tiempo y dinero, o simplemente sus áreas geográficas no les permitían producir ese tipo de insumos, ¿no? O productos. Entonces es por eso que desde ahí se hace mención a partir de ese tipo de culturas. ¿Cuándo se da otro salto en cuestión de integración económica? Pues cuando culmina la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, de acuerdo a la devastación que hubo entre varios países. Se crean organismos internacionales no gubernamentales tales como la ONU, como la OMC. Entonces, en ese tiempo, se crean ese tipo de organismos y se empieza a dar ese apoyo entre los países para que se puedan hacer los intercambios comerciales, favoreciéndolos siempre por sus ventajas absolutas y comparativas, como lo hemos analizado en clases anteriores, ¿no? De ahí, por ejemplo, hace mención acerca del GATT, que es el antecesor a la Organización Mundial del Comercio, por supuesto. Ya todo esto fortalecido, por supuesto, por medio de las políticas económicas internacionales. ¿Para qué? Para que no haya una diferenciación tan grande o marcada entre los países miembros de este organismo, ¿no? ¿Cómo se define la integración comercial o económica? Realmente, para una manera más sencilla, para que ustedes puedan resolver o puedan comprender, es la eliminación de todas barreras al comercio internacional. De eso es lo que se trata, ¿no? Ahora, hay que hacer mención con respecto a esto. La integración económica no es lo mismo que el libre comercio. En cuestión de lo que son algunos parámetros tiene similitudes, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la integración económica hay que recordar que son acuerdos que existen entre los países o entre bloques económicos, como lo hemos mencionado, pero solamente los beneficios los obtienen los países miembros de esa integración, no terceros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a citar el caso del Telecán, bueno, ahora Temec, ¿verdad? Donde México, Estados Unidos y Canadá tienen una integración económica, pero por ejemplo, dentro de sus acuerdos preferenciales en materia económica de intercambio comercial, ellos tienen diferenciaciones entre ellos mismos con otros países para hacer intercambios comerciales, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues por supuesto el que siempre se busca, que es la integración económica, es que haya un intercambio de mercancías, productos, bienes y servicios con una fluidez más rápida, la desaparición por supuesto de lo que son todos los tipos de aranceles, tanto, pues ya lo hemos analizado en clase, tanto los aranceles económicos como los no, la clasificación de los aranceles en cuestión de restricciones de salud, en cuestiones de calidad, en cuestiones fitosanitarias, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a seguir analizando con referencia a lo que es integración económica. A ver, déjenme nada más para cambiar la diapositiva. Bueno, nos movemos acá a este lado. Listo. Bueno, vamos a analizar ahora, continuando con nuestra clase de integración, lo que son las etapas de esta integración.
Esto lleva a un desarrollo, ¿no? Conforme a lo que es la necesidad de los países miembros a los cuales se están tratando de integrar, ¿no? Se analizan todo tipo de aspectos. Ahorita vamos a checar cada uno de ellos y vamos a iniciar con el más básico, que es un acuerdo de comercio preferencial. ¿En qué hace referencia? Pues consiste en una reducción arancelaria a las importaciones procedentes de los países miembros, ¿sale? Pero las políticas comerciales con terceros países son fijadas por cada país miembro de manera independiente. Un ejemplo, el acuerdo preferencial que existe entre México y Japón. Para desmenuzar un poquito más acerca de esto, vamos a citar el ejemplo aquí. Por ejemplo, México y Japón tienen este tipo de acuerdo en el cual hacen intercambio por ejemplo, México envía para allá bienes del sector primario, Japón del sector terciario, pero independientemente de los acuerdos que existan entre ellos en cuestión de lo que es la eliminación de algunos aranceles, puede ser que México no tenga los mismos tratos preferenciales que con China. ¿Estamos? ¿A qué se refiere con esto? De que a lo mejor vamos a mencionar un ejemplo, la exportación de mango, por ejemplo, de calidad exportación, a lo mejor con Japón existe una tasa preferencial de un 0.5%, ¿sí? A la importación de ese producto por parte de Japón, de México, ¿no? Pero a los chinos, como no está dentro de esa integración económica, que es el acuerdo de comercio preferencial, a lo mejor la tasa para ellos es de un 3%, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, las etapas, recuerden, van en aumento y de acuerdo a cada aumento son los beneficios que se van adquiriendo por medio de los países que integran ese bloque comercial. ¿Sale? La segunda etapa de la integración económica hace referencia al área de libre comercio. Aquí nosotros ya participamos como país en este tipo de integración. Bueno, el área de libre comercio hace referencia a que los miembros eliminan totalmente los aranceles. Bueno, esa es la finalidad o el objetivo principal, ¿no? Asimismo, la independencia en la fijación de la política comercial con terceros países se mantiene. ¿A qué se refiere? Aquí como ejemplo marca el Mercosur y el TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Aquí lo que se busca, por ejemplo, en la nueva renegociación que se hizo acerca del Tratado de Libre Comercio, América del Norte, NAFTA, Telecan, ahora se llama TEMEC, es eso, ¿no? Tratar de eliminar al máximo, de manera completa, todo es lo que es el pago de impuestos por medio de aranceles impuestos a las importaciones y exportaciones. ¿Sí? Pero, ojo, como lo menciona ahí, independientemente de este bloque comercial o este tipo de integración, hace que cada uno de los países tenga de manera política el libre albedrío de poder determinar la fijación de aranceles a otros países, o sea, a terceros, ¿no? ¿A qué me refiero? México, Estados Unidos y Canadá pueden implementar, independientemente que sean un bloque comercial, los productos que ellos comercializan entre ellos a otros países con una tasa diferente. ¿Estamos? Etapas de la integración económica. Seguimos con la tercera etapa, que es la unión aduanera. Bueno, esta pues ya va creciendo un poco más lo que son los beneficios. Se trata principalmente de un área libre de comercio en la que la política comercial exterior es común. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ahora sí, en la unión aduanera hay todo este intercambio de mercancías, de bienes y productos, pero los países miembros ya establecen una política comercial exterior. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí dentro de la integración ya hace referencia de que esos países miembros, para citar un ejemplo, la Unión Europea, determinan un impuesto para un producto. ¿Sí? Vamos a llamarle, por ejemplo, a una laptop. ¿Sí? Una laptop con ciertas características de cierta marca que se ha producido dentro de lo que es la región, en ese entonces, en este caso la Unión Europea, marca un estándar o una clasificación o un porcentaje arancelario para la comercialización en los países restos que no pertenecen a ese bloque comercial. ¿Estamos? Entonces ahí ya se ponen todos de acuerdo, establecen esa política económica y implementan, ¿sale? Un ejemplo del área de libre comercio pues es la transatlántico, por sus siglas en inglés, que es la de entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Esos son negociados de forma conjunta por todos los países de la Unión y requieren de una ratificación de cada uno de ellos. ¿A qué se refiere con esto? Los miembros de estos se tienen que poner de acuerdo para poder determinar la tasa arancelaria. ¿Sale? Vamos a continuar entonces con la clase y bueno, el siguiente punto que tenemos que analizar
son las etapas de la integración económica. Aquí hacemos referencia al cuarto paso en cuestión de integración, que es el mercado común. Dentro de las características de este es que existe un libre tránsito de capitales y mano de obra. México, uno de sus sueños pues más grandes que ha tenido es poder llegar a esta etapa de integración con los países miembros, principalmente con el bloque comercial que conforma con Estados Unidos y Canadá. Hace muchos años dentro de lo que son las negociaciones, cuando casi recién se firmó el Tratado de Libre Comercio y entró en vigor en 1995, se citó de que dentro de 20, 25 años sí va a haber la posibilidad de una negociación y una renegociación y poder brincar a la siguiente etapa, que es esta, la del mercado común. Pero desafortunadamente las cuestiones culturales, políticas y económicas no han favorecido para que esta etapa lleguemos nosotros, ¿no? Imagínense, pues sería el sueño de algunos, ¿verdad? El poder viajar con libre tránsito a los Estados Unidos y Canadá con la finalidad de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y poder obtener un empleo mayor remunerado. ¿Por qué no se ha podido dar esto? Realmente por cuestiones políticas también, ¿no? Para esto tendría que haber una homogenización, por ejemplo, en cuestión de lo que es el pago por las actividades profesionales. ¿A qué me refiero? El salario mínimo en referencia de los Estados Unidos, Canadá y México, pues existe una discrepancia muy grande, ¿no? Entonces es por eso que también entran ese tipo de ratificaciones. Beneficiados, pues sí hemos salido a raíz de la renegociación del Telecán, ahora Temec, una de las pautas en las cuales Estados Unidos y Canadá pidieron para poder ratificar de nuevo es de que hubiera un aumento en el salario mínimo de México. Y esto pues se implementó a partir del 2020, ¿no? Si se fijan, dentro de las políticas económicas nacionales, pues hubo un incremento aproximadamente de entre el 25 y el 30% del salario mínimo, ¿no? Dentro de los ejemplos de esta integración económica, pues está la Unión Europea y el Mercosur también. Se mencionan de nuevo, ¿por qué? Porque son bloques comerciales que tienen una integración y las cuales han agregado todo este tipo de favores o favorecimientos que han tenido dentro de la integración, ¿no? Hace referencia, por ejemplo, dice que un mercado común los países miembros acuerdan eliminar entre sí las barreras arancelarias, las restricciones a la circulación de las personas, o sea que hay un libre tránsito entre ellos, inversiones o transferencias y las trabas al establecimiento de las empresas. Al mismo tiempo, se acuerdan políticas económicas comunes de modo que se pueda potencializar el crecimiento en conjunto. Bueno, ¿a qué se refiere esto con el crecimiento en conjunto? Recuerden que dentro de los parámetros del comercio internacional, una de las cosas que siempre se están tratando de buscar es de que haya un beneficio en cuestión económica para los países miembros, ¿no? No solamente que sea crecimiento, sino que llegamos a la siguiente etapa que sea el desarrollo económico. Hay que recordar que son cosas muy diferentes. Crecimiento económico, desarrollo económico hace una diferencia muy grande. El crecimiento solamente es paulativo y el desarrollo económico es cuando es más sustentable, ¿no? Es algo que no solamente creció durante un año o durante un sexenio, sino que existe, va creciendo y al mismo tiempo se va estableciendo de una manera más estable en el país. Dentro de las etapas de la integración económica, igual nos encontramos con otra más, que es la número 5, que es la unión económica. Dentro de estas, los mercados comunes en los que se encuentran, existe una macroeconomía sectorial armonizada. Recuerden que dentro de las clases anteriores estuvimos hablando acerca de los sectores económicos dentro del país y hablábamos acerca de algunos de ellos. Uno, por ejemplo, con nosotros el sector primario, que en el estado de Sinaloa es uno de los que tenemos más desarrollados y que a nivel nacional es uno de los que marcan la pauta para el momento de la comercialización internacional. ¿A qué se refieren con esto? Ellos establecen estándares para poder hacer la comercialización, la producción y la proyección de estos tipos de productos en el extranjero, ¿no? Ejemplos también, de nuevo, está la Unión Europea y hace mención a su desarrollo en las últimas décadas hasta alcanzar un actual estado, ¿no? Que de hecho, pues esta unión ha llegado a un nivel de armonización en el cual se ha creado hasta una moneda común, ¿no? Que es el euro. Hay que recordar que dentro de las integraciones económicas, pues uno de los grandes sueños de los bloques comerciales, pues es llegar a estas etapas más elevadas como es la unión económica. Hace mucho tiempo cuando recién estaba en su auge el Tratado de Libre Comercio América del Norte,
también se vio dentro de la posibilidad, cuando se vio la renegociación de la posibilidad de brincar a una unión económica, eh, pues era la implementación de una moneda común entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que en aquel entonces se le llamaban el Amero. Pues al mismo tiempo, cuando no se da este nuevo paso dentro de la integración económica, pues queda automáticamente descartada la aplicación del Amero, ¿no? Pero hubiera estado padrísimo, imagínense, que a pesar de que Estados Unidos pues seguiría manejando el dólar americano como es en la Unión Europea, aquí en los países como Alemania, que sigue utilizando la libra esterlina, en este caso pues existiría el Amero, y Estados Unidos pues por cuestiones de economía internacional y de comercio internacional saben que el dólar americano pues es la moneda que se establece para poder realizar todo este tipo de intercambios, ¿no? Entonces estaría padrísimo, ¿no? Hubiera estado padrísimo. Por último tenemos el número 6 dentro de las etapas de la integración económica a la unión monetaria. Esta pues hace referencia por supuesto a que cuando los países miembros de este bloque comercial adoptan no solamente las políticas económicas y comerciales, sino que también adoptan políticas monetarias, ¿no? Un ejemplo de este pues es igual la Unión Europea, en donde se establece dentro de la zona euro el uso y la utilización exclusiva de la moneda llamada euro, ¿no? Hay que recordar, ¿no? La Unión Europea, como bloque comercial, dentro de él hay una que se le conoce como zona euro. La zona euro es donde nosotros podemos utilizar los euros como moneda de compraventa, ¿no? ¿Estamos? Hay países miembros de la Unión Europea que no han adoptado el euro de manera completa, pero pues sigue siendo una moneda la cual ellos están obligados a tomar de acuerdo a las políticas comerciales que ellos firmaron cuando se hizo este tratado o de Unión Europea, ¿no? Bueno, y pues una de las cosas que tenemos que mencionar, o sea, de las cosas buenas, pues siempre también hay siempre discrepancias, ¿verdad? Y pues dentro de lo que es la integración económica se manejan también lo que son las ventajas y las desventajas. Y vamos a mencionar algunas de ellas, ¿no? Eh, Vamos a iniciar con las cosas buenas, como siempre. Dentro de las ventajas, pues hace referencia a que pues nosotros como consumidores podemos obtener un mejor costo o precio de productos, principalmente en productos que normalmente no se producen en los países, ¿no? Donde los cuales nosotros estamos viviendo. Yo he mencionado en clases anteriores a ustedes y a otros grupos que antes del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, pues para nosotros los mexicanos era muy difícil conseguir cierto tipo de tecnología, por decir así. O la conseguías, pero pues, a un precio muy elevado, ¿no? Porque los impuestos para la importación de estos productos eh, así lo requerían, ¿no? Incluso había productos que ahora tan fácil o comúnmente tú los puedes conseguir en un centro comercial, ¿verdad? Y los agarras, vas a la caja y lo pagas y lo consumes. Y anteriormente pues tenías que tener a lo mejor algún conocido en Estados Unidos o un familiar en el cual, por ejemplo, tú viajabas y te podías traer algunos ciertos productos que aquí eran muy difíciles de conseguir, ¿no? Aparte de que pues con un precio pues muy elevado, ¿no? Eh, Acerca de esto pues hace referencia, ¿no? De la disponibilidad de los bienes y productos. Eh, un ejemplo muy claro ahorita en la actualidad pues son los celulares, ¿no? Realmente nosotros en cuestión de lo que es el consumo de tecnología en México, pues sabemos que aproximadamente entre el 85 y el 90% de la tecnología que nosotros utilizamos todos los días es de importación. Es por ello que gracias a los tratados o a la integración económica de los bloques comerciales con los que cuenta México, podemos obtener este tipo de productos y servicios, ¿no? Otras cosas buenas que tiene es que a raíz de que entra todo esto, eh, eh, de la integración económica y nosotros como país empezamos a participar, es que podemos encontrar productos de una mayor calidad, como lo hemos checado en clase, y pues la eficiencia en el momento de la producción de ellos, ¿no? Los estándares de calidad, los estándares de eficiencia, pues ahora son regidos por organismos internacionales en los cuales pues marcan mucho la diferencia en poder crear confianza al momento de adquirir ese producto terminado, ¿no? Otras ventajas que tiene es que hace una generación de empleos. Yo les había comentado, por ejemplo, en la zona centro de nuestro país pues existen grandes empresas transnacionales como las zonas armadoras de vehículos, de carros, en los cuales pues hace una generación de empleo pues muy grande, ¿no? Dentro de lo que es la frontera norte de nuestro país también
dentro de lo que es la zona en la cual se encuentra la franja fronteriza, pues también existen ciertos números de empresas de maquiladoras, los cuales pues dan mucho empleo o generan mucho empleo para lo que son las personas que viven cerca de la frontera, ¿no? Eh, Otras cosas que hace es que hace un fortalecimiento, crea un fortalecimiento institucional y político, ¿no? Entre los países miembros. Y de las cosas malas, pues siempre hay, ¿no? Siempre hay desventajas, por supuesto. Dentro de ellos son los conflictos por las diferencias económicas, que pues hay que mencionar. Fue uno de los factores por los cuales hubo una renegociación del Telecán, ahora el Temec, en los cuales pues México, pues nunca, por las cuestiones políticas y económicas con las que contamos, no salimos tan favorecidos como los otros dos países miembros, ¿no? Entonces siempre va a generar algún tipo de conflicto. Y otra de las cosas que hemos analizado también en la clase, eh, pues es la pérdida de la soberanía, ¿no? Al momento de que nosotros entramos dentro de lo que es el área de apertura comercial, pues siempre, ¿no? La pérdida de la soberanía marca la diferencia. ¿A qué se refiere con esto? A que se establecen dentro de nuestro país empresas transnacionales que hacen competencia a los productos o a las empresas nacionales, ¿no? Y no solamente las empresas. ¿Por qué? Porque el siguiente punto habla acerca de los empleos a extranjeros. Eh, ¿Hace referencia a qué? Porque por ejemplo, puestos dentro de las empresas en los cuales pudieran ser desempeñados por nacionales, pero esta apertura en cuestión de la integración comercial y el libre tránsito de acuerdo a la integración en la que te encuentres de personas también, pues yo como mexicano pudiese ir, por ejemplo, a Estados Unidos y obtener el empleo que a lo mejor algún norteamericano debería estar desarrollando, ¿no? Entonces, eso es parte también de las desventajas. ¿Qué otro más? Desequilibrio dentro de los sectores productivos. Es una de las cosas que estuvimos hablando en las clases anteriores, si ustedes recuerdan. Al momento de que tú entras a todo lo que es el ámbito del comercio internacional, pues entras a una competencia ya no solamente nacional, sino a nivel global, donde tu producto, ya sea igual o similar, ya va a competir en mercados extranjeros o incluso en nuestro mercado nacional contra marcas que vienen de otros países. Cuando yo era pequeño, recuerdo, y acompañaba a mis papás a los centros comerciales, era muy raro encontrar una marca extranjera dentro de los anaqueles del mismo autoservicio. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Dentro de los anaqueles, cuando tú vas, por ejemplo, a Walmart, a Sam's Club o a Soriana, te encuentras de 10 marcas de un producto similar o igual, 10 de las marcas, 5 son extranjeras y 5 son nacionales. Entonces, hay un desequilibrio ahí. ¿Por qué? Porque si las empresas de ese mismo sector que hacen competencia no tienen apoyos por parte del gobierno o no ellos buscan la manera de poder obtener tecnología y poder implementar estándares de calidad, pues simple y sencillamente van a quedar desfasados en cuestión de competitividad económica, ¿no? Y por supuesto, el último punto hace referencia a la competencia asimétrica, que es lo que estamos hablando, ¿no? Si Estados Unidos da un apoyo o una subvención a un sector productivo, en este caso vamos a mencionar un ejemplo, como el maíz, a los productores de maíz en los Estados Unidos, que por medio de apoyos económicos por parte del gobierno, les dan tecnología para implementar en lo que es la producción de maíz, en este caso, como son tractores, como son equipos de riego, como son semillas, como son fertilizantes. Y acá en México los apoyos no son a la par, entonces entramos en un desequilibrio, ¿no? En cuestión de competencia se hace asimétrica. A nosotros nos va a costar un poco más producir calidad en cuestión de referencia comparativa con los productores norteamericanos, ¿no? Entonces, chavos, esta es parte de lo que es la clase que les quería compartir, ¿sale? Dentro de lo que es el tema de integración económica. No sin antes despedirme de esta clase, hacerles mención que pues México, nuestro país, es el país que más tratados o acuerdos comerciales tiene con países. Actualmente se cuenta con 13 entre acuerdos y tratados de libre comercio que tenemos, ¿no? Es por eso que pues somos realmente, en el caso particular, yo siempre como licenciado en comercio internacional lo he manifestado. Yo siempre estoy de acuerdo con referencia a la apertura comercial. Sin ello, pues realmente no tuviéramos tantas
facilidades o tantos productos en los cuales nosotros pudiéramos consumir día a día, ¿no? Dentro de lo que es nuestro hogar de manera personal. Jóvenes, pues entonces estamos ahí al pendiente, les compartiré el link de esta clase, ¿verdad? Para que ustedes los puedan checar vía YouTube y haremos una conexión por medio de Zoom en videoconferencia por si tenemos algún tipo de preguntas, respuestas o que si queremos hacer alguna aportación a lo que es la clase. Jóvenes, estamos con ustedes, hay que cuidarnos por favor para poder salir adelante con respecto a esta pandemia y los esperamos pronto en aula. Cuídense mucho, Dios los bendiga.